Mi esposo fingió su muerte y apareció en nuestra boda de plata. Hola, soy Patricia y tengo 47 años. Lo que voy a contarles hoy suena a película de Hollywood. Pero les juro por la vida de mis hijos que cada palabra es real. Hace exactamente 6 meses, en lo que debería haber sido la celebración más hermosa de mi vida, recibí la sorpresa más devastadora que una mujer puede imaginar. Mi esposo Roberto había muerto en un accidente de auto hace 3 años, o al menos eso creía yo, hasta que apareció en nuestra fiesta de bodas de plata, vivo, bronceado, y con una explicación que casi me mata del shock. Esta historia tiene tantos giros que ustedes van a pensar que me la inventé, pero les prometo que cuando lleguen al final van a entender por qué tardé 6 meses en decidir si contarla o no. Así que pónganse cómodos, porque esto va para largo. Para entender lo que pasó, necesito contarles cómo era nuestra vida. Roberto y yo nos casamos a los 22 años. Él era vendedor de seguros, yo maestra de escuela. Nada extraordinario, pero éramos felices. Tuvimos 2 hijos, Martín, que ahora tiene 23, y Sofía, de 20. Roberto siempre fue intenso. Cuando se proponía algo, lo conseguía sin importar el costo. Así me conquistó. Así construyó su empresa de seguros. Así educó a nuestros hijos. Pero esa intensidad también tenía su lado oscuro. Hace 5 años, Roberto empezó a comportarse extraño. Llegaba tarde, hacía llamadas misteriosas, se ponía nervioso cuando sonaba su teléfono. Cuando le preguntaba, me decía que eran problemas del trabajo. Yo le creí porque llevábamos 20 años de matrimonio y nunca me había mentido. O eso pensaba. Un día de marzo de 2022, Roberto salió a una reunión de trabajo y nunca volvió. La policía encontró su auto completamente destruido en el fondo de un barranco a 200 kilómetros de casa. El cuerpo estaba tan, bueno, según los forenses, tan dañado por el fuego que la identificación fue por registros dentales. El funeral fue horrible. Mis hijos lloraron como nunca los había visto. Yo estuve en shock durante meses. La empresa de seguros me pagó la póliza de vida, $500,000. Con ese dinero pagué la universidad de los chicos y mantuve la casa. Los primeros 2 años fueron los más difíciles de mi vida. Aprender a vivir sola después de 22 años de matrimonio es como aprender a caminar de nuevo, pero lentamente, con la ayuda de mis hijos, mis hermanas y terapia, empecé a reconstruir mi vida. Hace 1 año, mis hijos me sugirieron algo que al principio me pareció una locura. Mamá, deberías celebrar tus bodas de plata, para honrar a papá y cerrar ese capítulo de tu vida. La idea me dolió al principio, pero después pensé que Roberto habría querido que celebrara nuestro amor, no que lo enterrara con él. Decidí hacer una fiesta hermosa en el jardín de casa, el mismo lugar donde nos casamos hace 25 años. Invité a toda la familia, amigos de toda la vida, compañeros de trabajo de Roberto. Quería que fuera una celebración de lo que vivimos, no un funeral eterno. Gasté $15,000 en esa fiesta, contraté el mismo mariachi de nuestra boda, decoré con las flores favoritas de Roberto, hasta usé mi vestido de novia adaptado. Mis hijos prepararon un video con fotos de todos nuestros años juntos. Iba a ser perfecto. El día de la fiesta, 15 de febrero, llegaron más de 80 personas. Todos estaban emocionados, llorando de felicidad por verme finalmente en paz. Gasté $15,000 en esa fiesta, contraté el mismo mariachi de nuestra boda, decoré con las flores favoritas de Roberto, hasta usé mi vestido de novia adaptado. Mis hijos prepararon un video con fotos de todos nuestros años juntos. Iba a ser perfecto. El día de la fiesta, 15 de febrero, llegaron más de 80 personas. Todos estaban emocionados, llorando de felicidad por verme finalmente en paz. Patricia era una voz que conocía mejor que la mía propia, una voz que había escuchado en mis sueños durante 3 años. Me di vuelta y ahí estaba él, Roberto, mi Roberto, más delgado, con el pelo más largo y una barba que no tenía cuando murió.
pero era él, inconfundiblemente él. El jardín se quedó en completo silencio, 80 personas mirando a un fantasma. Mi hijo Martín se desmayó. Sofía empezó a gritar. Yo no podía mover ni un músculo. Roberto caminó lentamente hacia mí, con lágrimas en los ojos. Patricia, por favor, déjame explicarte. Su voz temblaba, pero era real. Él era real. Mi hermana Carmen fue la primera en reaccionar. Llamé a la policía. Este hombre está loco. Roberto está muerto. Pero Roberto la miró y dijo, hola, Carmen, sé que tienes preguntas. Yo finalmente pude hablar. Roberto, ¿eres realmente tú? Él asintió. Soy yo, mi amor, y tengo mucho que explicarte. Mis invitados empezaron a susurrar. Algunos lloraban, otros sacaban sus teléfonos. Era un caos total, pero yo solo podía mirarlo a él, tratando de procesar que el hombre por el que lloré durante 3 años estaba parado frente a mí en nuestra fiesta de bodas de plata. Le pedí a todos que se fueran. Necesitaba hablar con Roberto a solas. Bueno, no exactamente a solas. Mis hijos se negaron a irse, y Carmen se quedó por si necesitaba protección, como si Roberto fuera un extraño peligroso y no el hombre que cambió los pañales de mis hijos. Roberto se sentó en la mesa donde habíamos puesto todas nuestras fotos de bodas. La ironía era cruel. Patricia, sé que esto es imposible de explicar, pero necesito que me escuches. Hace 5 años, mi empresa estaba en quiebra, no por mala administración, sino porque mi socio, Fernando Ruiz, había estado desviando dinero para pagar deudas de juego. Cuando me di cuenta, ya habíamos perdido $2 millones de clientes, dinero que legalmente yo era responsable de devolver. Fernando me amenazó, me dijo que si lo delataba, me culparía a mí de todo el fraude. Tenía documentos falsos, testigos comprados. Yo iba a ir a prisión por 20 años. Patricia, iba a perder todo, la casa, tus ahorros, el futuro de nuestros hijos. Busqué abogados, pero todos me dijeron lo mismo. Fernando había planeado todo perfectamente. Yo era el chivo expiatorio ideal. Entonces tomé la decisión más estúpida y desesperada de mi vida. Roberto se quebró llorando. Fingí mi muerte. Patricia, contraté a un tipo que me ayudó a planificar todo. El accidente, el cuerpo que encontraron, era de un indigente que había muerto días antes. Pagué a alguien en la morgue para que pusiera mis registros dentales en el sistema. Mis hijos estaban en shock. Sofía le gritó, ¿cómo pudiste hacernos eso? Martín solo lloraba en silencio. Yo no sabía si sentir alivio, furia, o si esto era una pesadilla. Roberto se quebró llorando. Fingí mi muerte. Patricia, contraté a un tipo que me ayudó a planificar todo. El accidente, el cuerpo que encontraron, era de un indigente que había muerto días antes. Pagué a alguien en la morgue para que pusiera mis registros dentales en el sistema. Mis hijos estaban en shock. Sofía le gritó, ¿cómo pudiste hacernos eso? Martín solo lloraba en silencio. Yo no sabía si sentir alivio, furia, o si esto era una pesadilla. Costa Rica, gritó Carmen, mientras tu familia te lloraba. ¿Tú estabas en la playa? No fue así. Roberto lloraba más fuerte. Cada día fue un infierno. Ver las fotos de ustedes en Facebook. Saber que mis hijos se graduaron sin mí. Que Patricia lloraba mi muerte. Casi me suicido 20 veces. Patricia, lo juro por Dios. Entonces, ¿por qué volviste? Le pregunté. Podías haberte quedado muerto para siempre. Roberto me miró a los ojos. Porque sexta las fotos de esta fiesta en el Facebook de Martín. Vi lo hermosa que te veías, lo feliz que parecía nuestra familia honrando nuestro matrimonio, y me di cuenta de que había perdido lo único que realmente importaba por dinero sucio que ni siquiera era mío. Además, continuó, Fernando murió hace 6 meses en un ataque al corazón. Su esposa encontró todos los documentos que probaban su culpa. La investigación se reabrió y mi nombre fue limpiado oficialmente. Ya no hay cargos contra mí. Patricia, puedo volver a casa. Martín finalmente habló. Papá,
¿Te das cuenta de que legalmente estás muerto? ¿Te das cuenta de que mamá cobró tu seguro de vida? ¿Te das cuenta del daño psicológico que nos hiciste? Roberto asintió. Lo sé, y voy a pasar el resto de mi vida tratando de repararlo. Pero aquí viene la parte que ninguno esperaba. Ni siquiera yo, Carmen, que había estado muy callada los últimos minutos. De repente habló. Roberto, hay algo que tienes que saber. Su voz temblaba. ¿Qué cosa? Carmen, preguntó Roberto. Patricia ya no está sola. Mi corazón se detuvo. Carmen me miró con lágrimas en los ojos. Perdón, hermana, pero él tiene derecho a saber. ¿De qué está hablando? Preguntó Roberto. Pero por su expresión, creo que ya sabía. Hace 8 meses, dije con la voz quebrada. Conocí a alguien. Se llama Eduardo. Es viudo también. Sus hijos son amigos de Martín. Hemos estado saliendo. Roberto se puso pálido. Patricia, ¿lo amas? La pregunta más difícil de mi vida. Roberto, tú estabas muerto. Yo lloré tu muerte. Honré tu memoria. Crié a nuestros hijos sola. Eduardo me ayudó a sanar. Sí, lo quiero. No como te quise a ti. Pero, sí. Lo quiero. ¿Él sabe que estoy aquí? Preguntó Roberto. Le mandé un mensaje cuando llegaste. Viene en camino. Y como si lo hubiera invocado. Sonó el timbre. Eduardo llegó. Vio a Roberto, y sin decir palabra, entendió todo. Eduardo es un hombre noble. Le extendió la mano a Roberto y dijo: tú eres el padre de Martín y Sofía. Eres el esposo de Patricia. Yo solo soy, bueno, ya no sé qué soy. Esa noche fue la más larga de mi vida. Roberto se quedó en un hotel. Eduardo se fue a casa de su hermana. Mis hijos se quedaron conmigo, tratando de procesar que su padre había vuelto de entre los muertos, pero que su madre ahora amaba a otro hombre. Los siguientes meses fueron un caos emocional. Roberto devolvió todo el dinero del seguro, más intereses. Se sometió a terapia familiar con nosotros. Eduardo, como el caballero que es, se hizo a un lado para darme tiempo de decidir. Roberto está oficialmente vivo de nuevo. Después de un proceso legal complicado, mis hijos han empezado a reconstruir su relación con él, pero el daño psicológico va a tomar años en sanar. Y yo, aquí está mi dilema. Roberto hizo algo imperdonable, pero lo hizo para proteger a nuestra familia. Eduardo es un hombre maravilloso que me ama sin complicaciones, pero Roberto es el padre de mis hijos y mi primer amor. Hace una semana, Roberto me pidió que renováramos nuestros votos. Para empezar de nuevo, me dijo. Eduardo, por su parte, me propuso matrimonio, para que tengamos nuestro propio comienzo. Me dijo, tengo 2 anillos en mi mesa de noche, 2 futuros posibles, 2 hombres que amo de formas diferentes. Mis hijos están divididos. Sofía dice que perdone a su padre porque hizo todo por amor. Martín dice que elija a Eduardo porque nos demostró que el amor no requiere mentiras. Así que aquí estoy, preguntándoles a ustedes, ¿puede perdonarse una mentira tan grande si fue hecha por amor? ¿Debo darle una segunda oportunidad al hombre que fingió su muerte para salvarnos? ¿O debo quedarme con el hombre que me ayudó a vivir de nuevo? ¿Ustedes qué harían? ¿Se puede reconstruir un matrimonio después de una traición tan masiva? ¿O es más sano empezar de cero con alguien que nunca me ha mentido? La decisión más difícil de mi vida está en sus manos. Déjenme sus consejos en los comentarios, porque honestamente, necesito toda la ayuda posible. Si esta historia los impactó tanto como a mí vivirla, denle like y suscríbanse. Y por favor, compartan sus experiencias si han pasado por algo similar. A veces, las historias de otros son el único consuelo que tenemos. Nos vemos en el próximo video, si es que logro tomar una decisión antes.